esta es la primerísima vez que voy a reaccionar a este artista, así que si se me escapa algún detalle, por favor, en lugar de reventarme, lo que les pido es que me ayuden dándome información en los comentarios. Vamos a estar escuchando a Kendrick Lamar, que el día de ayer, día de la independencia de Estados Unidos de América, sacó una canción que se llama Not Like Us, declarando su propia independencia. Así que si están listos, empezamos. I am reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership. The blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. What's the password? Ah, I see dead people. no. Bueno, pausa. Estuve investigando un poco para este video, porque no me agarra otra vez esto sin saber. Resulta que Kendrick Lamar, en este video, particularmente en esta canción, hace una crítica bastante fuerte a todo lo que vienen siendo los posers del rap. Sí, particularmente en Estados Unidos. No habla de otros lugares, pero sí que en Estados Unidos, donde hay como toda una moda de parecer y hay un montón de raperos que, según el punto de vista de Kendrick, hacen mucha pose, pero no hay mucha substancia. ¿Ok? Entonces, la canción se va a basar un poco en una crítica a esta gente. Y creo que también hay algo relacionado con Drake, porque sé que han tenido como un altercado hace poco tiempo. Entonces, por lo que leí por ahí, también se lo menciona a Drake. Vamos a ver qué onda. Drake no es muy querido, por lo que he visto. No estoy muy metida en la historia, pero no es muy querido. You late. Oh, Ay, mustard on the beat, ho. la música me gusta. Any rap nigga, he a freak throw. Man down, call like Amber Lambs. Tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? La industria puede odiarme y nos manda a todos a la mierda. Me encanta. Una de las cosas por las que me gustó mucho Kendrick Lamar en primer lugar es porque siempre fue como bastante distinto. En cuanto a las letras, la crítica social que hace desde las letras, si bien no estoy muy metida en lo que es el mundo del rap, esto ya lo saben todos, sobre todo los que vienen a consumir análisis de rap a mi canal, saben que lo hago más desde un lugar de curiosidad, pero no tanto quizás de poder otorgarles conocimiento. Creo que hay otros creadores de contenido que lo hacen, pero increíblemente mejor que yo. Sin embargo, sí que me genera mucha curiosidad este estilo. Me gustan mucho los beats, me gusta mucho la capacidad aeróbica que tienen los raperos y por lo general también las líricas que suelen hacer para las canciones, sobre todo las que están relacionadas con crítica social. Entonces, téngalo en cuenta en el momento del análisis. Lo hago más desde un lugar de curiosidad y quizás no tanto de poder aportarles conocimiento histórico del rap. Ok. Me gusta muchísimo cómo suena ese beat. Sí, me recuerda este tipo de beats a los de los 90, sí, a un beat más noventero. Eso a mí me gusta mucho, sobre todo el tema de los loops y todo, me gusta muchísimo. Ahora, en cuanto a la lírica, me parece que es muy rápido para generar letras impactantes, si se quiere. Me gusta. Puede que me pierda algo en el camino también, porque va bastante rápido. I mean, there's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watches. Las trompetas. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up the score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him. Para, quiero ver eso. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up the score with him. Ok, esto de Certified Boogeyman sí que está relacionado con Drake. Parece ser, por lo que he leído, que Drake está acusado, por lo menos socialmente acusado, no sé si legalmente acusado, pero sí que socialmente acusado, con, voy a tratar de decirlo para esta red social que es bastante censuradora, por acercarse de manera inapropiada a gente muy joven. ¿Se entiende? Entonces, se le dice coloquialmente Certified Lover Boy.
Ok, entonces por eso es que me llamó la atención cuando él dice que es Certified Boogeyman, supongo que es porque es como el hombre de la bolsa de Drake, básicamente. Es el Boogeyman, pero de Drake, es el que lo acecha. Him down whole time. I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. No, bueno, You better not have a pero lo dice directo. Yo pensé que iba a quedarse en lo sutil, mas no. he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubbs Asegúrate de esconder tu hermana de él. Bueno, directísimo. Y nosotros pensábamos acá que las tiraderas, que las tiraderas latinoamericanas eran fuertes. Al chabón no le importa nada, está muy bien, está muy bien. the only one that get your hand-me-downs and party at the party playing with his nose now. And Baca got a weird case. Why is he around? Certified lover boys, Ahí está. certified pedophiles. Wap, wap. Uy, él lo puede decir, él lo puede decir. Yo no puedo. Yo no puedo decirlo porque me bajan el video, básicamente. Pero bueno, directamente. Acusación directa. Está muy bien. Vieron que dijo lo de Certified Lover Boy, que es esto que les estaba diciendo, que es como se le dice en las calles, básicamente. Todo un tema con Drake, ¿eh? No sabía yo toda esta historia. Como que no tenía tanta idea. Drake, si mal no recuerdo, perdón, pero no es que no lo tengo tanto, pero Drake no estuvo con Rihanna y le pegaba. O sea, no fue la pareja de Rihanna y la golpeaba. Digo, ¿estoy diciendo bien? ¿Es esa persona o estaba con otra persona y yo estoy confundiendo personas? Estoy casi segura. Wap, wap, wap. That fuck 'em up. Wap, 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 wap. I'ma do my stuff. Why you trolling? Disclaimer, abajo chiquito. Disclaimer, ningún búho fue lastimado durante la realización de este video. Y es porque le está pegando una piñata de búho, buenísimo. Like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches. Go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. La canción está muy dedicada, Drake. Está muy dedicada. Bueno, una de las cosas que leí sobre este video es que hay varios raperos, están mencionados los raperos, yo en este momento no puedo recordar sus nombres, pero que hay varios raperos que se van a lo que es la ciudad de Atlanta. Parece que en la ciudad de Atlanta hay como un foco muy grande de público que consume rap y es un semillero ahí de artistas de rap, y parece ser que hay varios que van a Atlanta sin ser de la movida y fingen serlo y adoptar como todas las costumbres y las cosas que caracterizan a la gente de este lugar para poder entrar mejor con el público que consume este tipo de música. Entonces, la crítica es esa, que no importa cuánto finjas ser de un grupo, que el público que lo consume se va a dar cuenta que no lo sos, por más que te disfraces de pies a cabeza. Básicamente va un poco de eso. Me gusta mucho, hay algunas cositas de trompetas, de elementos musicales, los coros con la gente, que me gusta mucho, digo, musicalmente hablando, suena muy pero muy bien. I can go further, I promise. Ain't that something? P-Rest, that's for bitchin'. You Malibu, most wanted. Ain't no law boy, you ball boy. Fresh Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie. Be flipped over your boxes or over your foe. The other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got favors all up in contact. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fuck. Ok, estoy un poco pensando mientras él rapea, no tanto quizás en la lírica, que ya les digo, seguramente va a haber gente que la analice mucho mejor que yo, sino en la capacidad aeróbica de este ser humano que rapea a un tempo rapidísimo, que se nota
en las respiraciones y en los momentos en que lo hace, que no corta o sea, que no es que es una grabación en donde va grabando un pedacito cortando y así, sino que lo tira todo en una sola frase. Digo, hay un trabajo en cuanto a lo respiratorio, a lo vocal, a la dicción, que está espectacular, realmente, me gusta mucho. A llevar la voz hacia un lugar nasal pero entendible, me gusta un montón. No rain girl like he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena, that predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, here 69 God. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. Esta parte me encanta. They not like us. Hay casi hasta un coro que hace "Hey". Miren, lo voy a poner para que lo escuchen. Yes, niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us. 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 Once upon a time, all of us was in chains. Homie still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. Okay. Settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 20. Ok, sabía que también había una crítica social súper grande. Digo, al ser 4 de julio, está súper interesante que elija esa fecha particular para sacar una canción que, si bien es medio tiradera a Drake, también habla un poco de todo lo que tiene que ver con la historia afroamericana, sí, que está relacionada con la esclavitud, con la explotación. Y cómo él, por eso es que les dije al principio del video, cómo él en esta canción, exponiendo todo esto y trayéndolo a la mesa de vuelta, como que declara un poco nuevamente su independencia. Sí, me parece súper interesante, está muy bien. 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when 2024 y tienen la misma agenda. you need a check balance. Let me break it down for you. This the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil' baby help you get your lingo up. What? 21 get your false street cred. Thug make you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. Woo! The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass La nigga, he gente. a 69 God. Hey, hey, Buenísimo. hey, run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Let me hear you say OV ho. OV-ho. Say OV ho. OV-ho. Then step this way, step that way, then step this way, step that Qué way. grande. Hey, my friend, are we locked in? Then step this way, step that way, then step this way, step that way. ¿Qué es eso? Al búho. Mirá vos. Che, me gustó un montón. Obvio que se me pasaron un montón de cosas, ¿eh? Segurísimo que se me pasaron un montón de cosas. Me pueden dejar en comentarios, por supuesto, lo que sea que se me haya pasado. A ver si sigue esto. Sí, ahí sigue con la gente. Mirá. Buenísimo. Buenísimo. Creo que también demuestra un poco el amor de la gente por Kendrick, el hecho de que haya podido juntar a toda esta gente para grabar el video. Es espectacular. Muy, muy bueno. A ver,
Siempre trato de hacer estos videos con el mayor respeto posible, entendiendo que me estoy metiendo en un género del que no soy conocedora. Digo, ustedes ya saben, mi punto fuerte son las voces, es la técnica vocal, es quizás el reconocimiento de estilos musicales, pero no tanto en nichos específicos como es el caso del rap. El rap es un género musical que a mí me atrae profundamente, pero del cual no soy profundamente conocedora. De hecho, me voy haciendo un acercamiento desde hace un par de años y todavía araño la superficie, ¿sí? Pero me encantó. Me parece que Kendrick Lamar hoy en día es uno de los exponentes más grandes de lo que es el rap a nivel internacional. Y por supuesto que estoy abierta a recibir cualquier tipo de información que puedan sumar a este video en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios, los voy a estar leyendo. Y si les gustó el video, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, ya saben, suscripción, campanita, botoncito y todo lo demás. Les mando un beso gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.